tardes. Mi nombre es Cristian Chicaiza. Quisiera hacer una pregunta. ¿En qué consiste el peritaje psicológico? Bueno, el peritaje psicológico se desprende, digamos, de una rama aplicada de la psicología, que aplica todos los conocimientos para contestar preguntas relacionadas con personas que se encuentran atravesando procesos legales. Tiene profundas bases desde la ciencia, en este caso desde el paradigma positivista de la ciencia, porque algo que exige el derecho a la psicología es que la evaluación tiene que servir como elemento probatorio. Por lo tanto, entonces hay una máxima en el derecho que dice que no existe delito sin prueba. Por lo tanto, la prueba o la evaluación psicológica tiene que ser hecha con el más alto rigor metodológico, técnico y aplicando siempre el método científico. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Erika Mosquera y quisiéramos que nos ayude. ¿Qué técnicas utilizan en un caso de peritaje? Bueno, digamos que para la pericia siempre va a partir de una pregunta que en este caso la establece generalmente el administrador de justicia. Él estudia y analiza el caso y a partir de esto él plantea una pregunta. Esta pregunta se la conoce como pregunta psicolegal y el perito, a partir de esta pregunta psicolegal, selecciona la metodología, las técnicas y los instrumentos que se van a aplicar, porque un caso no es igual a otro. En realidad, la evaluación es específica para cada sujeto, dependiendo además de la edad, porque no es lo mismo evaluar, por ejemplo, a un niño, a evaluar a un adolescente, evaluar a un adulto. Y no es lo mismo porque también va a depender de la situación en conflicto con la ley, que puede ser un homicidio, un tema de violencia intrafamiliar, un tema de abuso sexual. Entonces, cada caso es particular y cada caso es específico. Por lo tanto, entonces, la selección de los instrumentos, las técnicas y la metodología tienen que adecuarse y tienen que ser específicos para responder la pregunta que se plantea desde el ámbito de justicia. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Norma Chimarro y bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan en el peritaje? Bueno, los instrumentos que se deben utilizar en el peritaje tienen que tener al menos 3 fundamentos. El primero de ellos tiene que considerarse el tema de que el instrumento se debe adecuar a la formulación de la pregunta psicolegal. El segundo es que el instrumento tiene que tener todos los estándares estadísticos, es decir, constructos de validez, confiabilidad, y también tiene que poseer escalas de validez. Estas escalas de validez son propias de la psicología forense, que por ejemplo en el desarrollo de instrumentos clínicos, casi la mayoría de instrumentos de uso clínico no tienen estas escalas de validez. Pero en el tema de los instrumentos de la psicología forense es necesario que se tenga escalas de validez. ¿Qué evalúa la escala de validez en general? Para que ustedes puedan entender mejor, es que las escalas de validez nos ayudan a establecer con un cierto número de preguntas la posibilidad de que la persona esté simulando. O sea, en la psicología forense se dan mucho los fenómenos de simulación, disimulación, sobresimulación, que no se dan en la clínica. Entonces, por lo tanto, las escalas de validez lo que van a hacer es ayudar a identificar si el sujeto que estamos entrevistando o aplicando el instrumento en algún momento está, en este caso, simulando síntomas o sobresimulando síntomas o dándonos información que no tiene nada que ver con la sintomatología. Entonces, ese es un criterio que se debe considerar muy importante. Tercero, es que el instrumento, por otro lado, debe tener estudios que
demuestren que ese instrumento ha sido validado también en el contexto forense. Es decir, que en diferentes países donde hay profesionales de la psicología forense hayan aplicado este instrumento. Entonces eso asegura y garantiza de alguna manera que el instrumento ya ha sido, digamos, probado en otros países y es específico para el uso forense. Entonces, porque no se puede usar cualquier instrumento, ¿no? En este caso, la evidencia y la mayoría de estudios científicos, artículos académicos o bibliografía especializada, pues ya nos está diciendo o nos está advirtiendo. Por ejemplo, este instrumento no es del todo, no se puede usar para, por ejemplo, la psicología forense porque tiene estas características que no lo hacen el mejor para el ámbito forense. Porque, por ejemplo, no posee escalas de validez. Pero este otro instrumento sí ha sido probado para el área forense. Entonces, por lo menos estas 3 características como básicas debería tener para que un psicólogo pueda seleccionar los instrumentos. Gracias, doctor. Ya, doctor, acotando lo que usted nos decía, en Ecuador, ¿hasta qué punto tenemos o existen pruebas de instrumentos que sean ya validados y que sean utilizados? ¿O cómo se hace la utilización de estas técnicas y métodos? Bueno, en nuestro medio, si bien es cierto que la psicología forense ha ido dando pasos en la formación y la gente empieza de a poco a capacitarse, sin embargo, a nivel institucional, por ejemplo, en la Fiscalía o en la Judicatura, lamentablemente no hay investigaciones al respecto y no hay, por lo tanto, un protocolo unificado de actuación. Entonces, cada profesional o cada psicólogo utiliza en este caso un modelo de entrevista que la mayoría de veces es un instrumento más pegado a la psicología clínica. No tiene fundamentos o elementos de la psicología forense, lo cual ya induce a un error. Luego, lo segundo es que, por otro lado, los mismos contextos, digamos, las mismas instituciones, tampoco se preocupan, por ejemplo, por dar la facilidad para que el profesional pueda realizar su trabajo. Es decir, la institución debería tener mínimamente, haber adquirido, digamos, varios tests originales para que el perito pueda realizar su trabajo. Y este es otro problema, porque lamentablemente las instituciones no adquieren reactivos psicológicos y resulta que al perito le toca fotocopiar instrumentos porque no tiene cómo hacer su trabajo, lo cual también ya es una grave dificultad porque finalmente, imagínense lo que sería en un caso ya penal, en el expediente que conste una copia es vergonzoso, porque además estamos, en este caso, todos los instrumentos tienen derecho de autor. Y el rato que nosotros fotocopiamos, pues lamentablemente estamos yéndonos en contra de los derechos de autor. Y por otro lado, la mayoría de instrumentos actualmente, la calificación del instrumento, la mayoría de instrumentos no tiene ahora una calificación manual. La mayoría de instrumentos, cuando usted los adquiere, viene con un CD. Y este CD puede ser usado aproximadamente, dependiendo del instrumento psicométrico, puede tener entre 15 y 20 usos. Ahora la pregunta es, si fotocopiamos, ¿cómo finalmente sin tener baremos para realmente contrastar la información,
y sin tener el CD de aplicación, no sé la verdad cómo hacen los compañeros para hacer la interpretación del instrumento, el cual ya puede tener sesgos porque, claro, como no hay una calificación manual, tiene que recurrir a alguna forma de calificación, pero que probablemente ya no es la actual o ya ha cambiado, porque los instrumentos también tienen esta particularidad de que los instrumentos son modificados por los mismos autores, o sea, hacen hallazgos y modifican. Por ejemplo, en la actualidad se contaba con el MMPI-2, que era uno de los instrumentos, pero como es un instrumento que tiene más de 550 reactivos, se vuelve un instrumento difícil de aplicar por el tiempo que toma, por ejemplo, por el tiempo que le toma al sujeto evaluado responder a las preguntas. Por lo tanto, entonces los investigadores pensaron que sería buena idea disminuir el número de preguntas y hoy, por ejemplo, existe el MMPI-R, el revisado, que ya tiene un número menor de preguntas y que se lo puede realizar en menor tiempo. Entonces, y así por el estilo se van mejorando la sensibilidad, se va mejorando la validez de los instrumentos, por lo tanto frecuentemente están modificándose. Y si la institución para la que trabaja el perito no adquiere estos instrumentos, bueno, ¿qué garantías podemos dar de que la interpretación que estamos haciendo es la real? Ya, en cuanto al caso que le hemos entregado, y obviamente es un caso que está realizada una denuncia, nosotros queríamos saber desde su perspectiva cómo se abarca esto dentro del peritaje. Bueno, los casos que tienen que ver con el tema de violencia intrafamiliar, tenemos nosotros una normativa, o sea, la normativa jurídica. La normativa jurídica para el tema de la violencia intrafamiliar en el Ecuador básicamente está legislada a través del Código Orgánico Integral Penal, que es el instrumento jurídico a través del cual se establece primero la definición de qué considera el instrumento jurídico, qué considera violencia intrafamiliar. Está establecida la tipología, es decir, qué tipos de violencia intrafamiliar vamos a encontrar. Por ejemplo, las divide en violencia de tipo físico, psicológico y sexual. Y también se establecen ahí las sanciones de acuerdo a la gravedad de este tipo de actos de violencia. Entonces, nosotros como peritos no podemos, estar lejos de la parte legal, porque si usted como psicólogo no conoce la parte legal, también puede cometer serios errores. Por lo tanto, uno tiene que conocer la parte legal y, por ejemplo, este tema de la legislación sobre el tema de violencia intrafamiliar, que está, como digo, en el COIP. Pero también hace no mucho, yo creo que quizá hace menos de unos 8 meses, quizá un poco más, se trató en la Asamblea Nacional una ley, o sea, aparte de la que existe en el tema del COIP, se estableció y se aprobó también ya una ley contra la violencia de la mujer y la familia, que también se encarga de regular ciertos aspectos que probablemente el COIP no considera. Ahora, dentro de esto, los derechos se ejercen. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que si yo o usted es víctima de violencia y no denuncia, probablemente no hay manera de procesar. Esto quiere decir que las personas que viven la experiencia de violencia tienen que empezar a empoderarse y exigir ese derecho a una vida libre de violencia. Y para poder ejercer, uno de los mecanismos es precisamente la denuncia. Entonces,
Hay, por ejemplo, víctimas que generalmente acuden luego de que han vivido varios episodios de violencia. Es muy raro ver que una mujer al primer episodio de violencia acuda a poner una denuncia, porque generalmente la víctima cree en el arrepentimiento del agresor, o tiene una relación afectiva muy intensa, o incluso depende emocional, afectiva y económicamente del agresor, y cree que es posible que brindándole afecto, amor, la persona va a cambiar. Por lo tanto, también se sumerge en un ciclo de violencia que finalmente no ponen la denuncia, sino cuando ya ha vivido un segundo, un tercer episodio. Y la teoría nos dice que la violencia nunca, digamos, desciende, más bien al contrario, la violencia siempre va en aumento, nunca disminuye. El segundo episodio, por lo tanto, va a ser más fuerte que el anterior y así por el estilo. Entonces, normalmente dentro del ciclo de la violencia, que es una teoría que propone Leonore Walker, se ha establecido que en la fase del ciclo donde generalmente se da la agresión propiamente dicha, es donde las víctimas acuden al sistema para poner la denuncia. Pero también se ha identificado que en el otro lado del ciclo, donde se produce la famosa luna de miel, muchas de las víctimas desisten y no continúan con la denuncia. Por lo tanto, entonces, el primer elemento es establecer una denuncia formal. Luego, el fiscal que conoce la causa, él tiene que impulsarla y por lo tanto, él va a designar un equipo multidisciplinar para que pueda, en este caso, hacer las investigaciones correspondientes. Entonces, por ejemplo, él va a designar una trabajadora social que haga el trabajo de campo y vaya al domicilio de la presunta víctima y pueda ver y observar y tener entrevistas con otros miembros de la familia, con niños o niñas en el caso de que existan. Es probable que pueda también ir donde los vecinos a preguntar si han escuchado discusiones o si han escuchado o si la vecina les ha contado que vive la experiencia de violencia o si ha habido grescas o lo que fuera, que son preguntas clave que la trabajadora social hace para saber eso. Pero también justo ahí entramos nosotros, porque entonces el fiscal va a solicitar una evaluación psicológica, puede solicitar una investigación policial, puede solicitar un examen médico legal, y a partir de ahí entonces va a venir un segundo proceso, que es el proceso de investigación del delito, que está a cargo de profesionales expertos, cada uno en su línea, que le van a aportar, en este caso al juez, a través de los informes. Y luego al final, toda la información que ha sido recopilada por los diferentes peritos, finalmente se va a una audiencia de juzgamiento en donde el perito tiene la obligación de asistir, y en el caso de que haya preguntas que se le quiera formular por parte de los jueces, entonces le van a formular preguntas y responderá, en este caso, el perito. Y entonces finalmente, a partir de esta, de la audiencia de juzgamiento, es donde el tribunal, o en este caso el fiscal, definitivamente ya impone la sanción correspondiente. Todo esto, es como un poco el proceso en términos estrictamente legales que tendría que seguir una víctima de violencia intrafamiliar. Pero que es importante también señalar que, si bien es cierto, esta es la parte legal, pero ahí también existen una serie de dificultades de acceso a la justicia para la víctima, porque el sistema judicial suele también ser un poco perverso en el sentido de la palabra, porque
bueno, no le facilita el acceso a la justicia, porque como ustedes conocen también, en muchos casos se produce la revictimización de la víctima, y porque en general tampoco la persona no siempre quiere hacer la denuncia, tiene miedos, temores, entonces hay un trabajo muy importante que se tiene que hacer, en este caso con las mujeres, niños, adultos que vivan experiencias de violencia intrafamiliar, porque caso contrario, digamos que se ha avanzado un poco, pero falta una arista más de esto, porque apenas en Ecuador hemos judicializado el delito, pero la víctima, tanto la víctima como el victimario, no reciben un abordaje psicoterapéutico. Simplemente, por ejemplo, el sujeto, el agresor es detenido y, bueno, enviado a prisión, pero no recibe ningún tratamiento psicoterapéutico. Y la pregunta es, ese agresor que no ha recibido ningún apoyo psicoterapéutico, ¿en qué condiciones retorna al contexto familiar? Y la víctima, que en este caso no ha podido poner límites por las diferentes situaciones de su personalidad, o porque no está empoderada, finalmente van a volver a convivir dos personas que en general no han hecho procesos de cambio, pero resulta que ni la víctima ni el victimario han hecho procesos psicoterapéuticos ni de cambio. Por lo tanto, lo más probable que pueda ocurrir es que otra vez el ciclo de la violencia regrese, y entonces tenemos ahí un ciclo vicioso, ¿no? Porque finalmente ese deseo o el cambio que debería haber para que, digamos, una familia, el Estado tiene que garantizar dentro de los derechos, el derecho de la víctima sobre todo a la no repetición. Pero, por ejemplo, que es un derecho de las víctimas, pero que en nuestro medio no se da. Porque como no se hacen esos procesos de reparación, finalmente la misma víctima regresa después de 6 meses, después de 1 año, a denunciar al mismo agresor. Y por lo tanto, insisto, los hijos que están en el medio, que están observando, pues lamentablemente van también incorporando en su perspectiva vital la violencia como una forma de convivir, y hasta en casos extremos la justifican y también la usan. Entonces, si bien es cierto que la judicialización ayuda para que no quede el acto en la impunidad, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. No solo desde el ámbito y el quehacer del psicólogo forense, sino desde el ámbito de la psicoterapia. Me parece que es importante analizar el caso que ustedes están planteando, que se trata de una víctima que ha recibido un maltrato físico bastante grave, porque habla de que primero estuvo hospitalizada durante aproximadamente 9 días. Eso da la idea de lesiones muy graves, y claro, acá dice que hay fractura de costillas, que hay fractura del cráneo, edemas faciales y moretones de diferentes partes del cuerpo. O sea, si en realidad, como les comento, no soy médico legal, sin embargo, me atrevería a decir que si existe una fractura de cráneo es porque la fuerza con la que fue realizada el acto es grave, es una fuerza, no sé si esto lo hizo con sus propias manos o pudo haber utilizado algún objeto contundente, y por lo tanto yo pensaría que ya pasa el umbral de lesiones y hasta se podría esto calificar como intento de homicidio, por la gravedad
insisto, de las lesiones. Ahora, normalmente, este caso que ustedes me presentan, al parecer la persona acude no al ámbito legal aún, sino al ámbito de la salud, por las lesiones que presenta. Y claro, el médico está en la obligación de prestarle apoyo y empezar inmediatamente el tratamiento. Sin embargo, para fines estrictamente judiciales, es probable que esta persona necesite ser valorada también por un médico legista. Y probablemente no van a coincidir por las diferentes especialidades, porque si bien el médico puede reconocer las lesiones y puede conocer la gravedad del impacto, lo que tal vez no pueda establecer es qué tiempo le va a tomar a esta persona, a esta víctima con estas características, cuántos días de inhabilidad va a tener que estar para que se recupere. Entonces, imaginémonos que esta víctima tenía empleo o estaba estudiando. Imagínense lo que sería ausentarse como 18 días del ámbito laboral, o 18 días de la universidad, o se vuelve un tema grave. Por lo tanto, aquí hay otra repercusión de la violencia, que es ya en la parte personal, en la parte familiar, y repercute también en la parte económica del Estado, porque el Estado tiene que, digamos, garantizar el acceso a la salud, y también hay deserción laboral en este caso. Entonces es complejo las secuelas graves que se podrían producir. Y claro, en este caso, al hablarse ya de 9 días, quiere decir que este ya es considerado y calificado como un delito. Porque hay, por ejemplo, situaciones de agresión física que no van a llegar, en este caso, al ámbito penal. Si el médico legista hace la valoración médico-legal y establece que, por ejemplo, la víctima puede recuperarse en 3 días, eso no va al ámbito penal, eso va a los juzgados y tiene otro tratamiento. Pero si el médico legista, por ejemplo, establece que la persona, para poderse recuperar, tiene o presenta entre 4 en adelante días de inhabilidad, automáticamente se convierte en un delito. Entonces, a partir de ahí se establece digamos, en este caso, en términos legales hay que diferenciar que el uno se convierte en un tema contravencional cuando no supera los 3 días de inhabilidad, y cuando supera ya se convierte en un tema penal, que eso también es importante considerar, porque también se va a actuar de diferente forma.